herramientas que es 3 cosas claves en la vida para todo, que es el cuidado, el mantenimiento y la reparación oportuna. Entonces, cuando yo estoy atrapado en un loop, por ejemplo en un loop limitante, como planteaba Isabel, yo puedo preguntarme, ¿qué hago yo para cuidar esto que no quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo cuido? ¿No? El primer paso para cuidar algo es atender, con la atención. Pero ahí es donde está el reto, justamente. Esto lo cruzas con lo ontológico desde la premisa ontológica, soy lo que pienso y pienso lo que soy. Exactamente. Y lo ontológico, desde su tema del observador, lo que busca es que uno se haga cargo de aquello que piense ya, que es el generar esa conciencia. Exacto. Y si lo ponemos en dinámico, por ejemplo, un elemento clave de la oración es el verbo. Porque el verbo es acción. Si no, no y hay la acción oración. es movimiento. No es quietud, es movimiento. Entonces, cuando yo pongo en gerundio mi discurso, yo estoy favoreciendo el cambio. La frase clásica, Arturo Urlapiez, y la hemos comentado mucho acá, que él dice o decía, sigo los pasos del hombre que voy siendo, para definirse como persona. Isabel, entonces, sigo los pasos de la persona que voy siendo. Es decir, en la medida que yo tengo la conciencia de que yo me estoy transformando constantemente, yo puedo facilitar salir de donde estoy dando vueltas a extender mis espirales más allá de lo Y quería lo forzar en pesa. ¿no? Yo profesionalmente me debatí siempre con eso. Tú le podías preguntar a una persona, explícame el proceso, y te decía A, B, C, D. Ajá, ¿y por qué no lo haces? Porque lo tienes racionalizado. Entonces tu modelo, ¿cómo lo bajo la emoción? ¿Cómo? Porque la pregunta, Isabel, es, ok, yo puedo estar consciente de eso, pero he sido un piloto automático. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo convierto en emoción? Ajá, exacto. Emoción, lo que me mueve, ¿para qué? Ir a otra cosa, ¿no? Entonces, una pregunta. Aparte de la cognitiva, emocional y sistémica, ¿existen otras inteligencias? sí, bueno, nosotros hablamos de 4 grandes macrofunciones humanas. Las cognitivas, las afectivas, que incluyen las emociones y los sentimientos, las motoras, de acción, y las interactivas. ¿Por qué? Porque la interactiva es una motora, pero que ya no está en función de mí, ya no es mi nivel, es un nivel superior de funcionamiento, donde yo me encuentro ya como parte de un equipo. ¿Ya? Entonces, la calidad de mis acciones está ya en función de otra cosa. ¿Repetir las 4? ¿Cognitiva? Cognitivas, afectivas, motoras e interactivas. ¿Pero esos son inteligencias o acciones? La pregunta es interesante. Tú sabes que, ¿cómo es que se llama este hombre? El de las inteligencias múltiples, Gardner. Howard Gardner, sí. Howard Gardner explicaba, incluso eso está en YouTube, es un video que yo vi sobre una entrevista que le hacen, de cómo llegó él al concepto de inteligencia múltiple. Él dice, bueno, manejábamos 2 conceptos en Harvard, inteligencia y talento. Y entonces yo me puse a ver, bueno, ¿cuál era la diferencia? Porque, por ejemplo, se decía inteligente la persona que tiene más genio, el que tiene más de 140, inteligente el que tiene entre 120 y 140, o sea, existía el IQ o el cociente intelectual como guía para ver si una persona era inteligente o no era inteligente.
porque entre otras cosas no ha habido miles de definiciones de inteligencia, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay como un consenso, ¿no? Entonces él dice, y por otro lado estaba el talento musical, talento deportivo, talento... Y entonces yo un día me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia y el talento? Y me encontré con que no había ninguna diferencia. Y entonces, en vez de hablar de talento, empecé a hablar de inteligencia. Entonces, inteligencia para la música, inteligencia para... Y caló el concepto. Al principio lo criticaron mucho, le tiraron piedras y todo, pero sí, entonces evolucionó la idea de que inteligencia y talento vienen a ser lo mismo. Igual creo que está ocurriendo con esta pregunta tuya, ¿no? O sea, ¿qué son estos? Funciones cognitivas, funciones afectivas, funciones motoras y funciones interactivas. ¿Por qué 4 diferentes? Porque sí, tienen propiedades y características diferentes. Perdón, cognitiva, afectiva, motora y Interactivas. interactivas. ¿No? ¿La emocional? La afectiva. La afectiva comprende emociones y sentimientos. Luis, pero tú haces un comentario en tu libro de la parte espiritual. Y no también se incluiría como un otro elemento ahí, la cuantificó ahí lo... Ajá. Sí, a eso lo agrupamos en lo que llamamos las dimensiones, que no formarían parte, o sea, no forman parte de las memorias en sí mismo, sino de los ámbitos donde nos desenvolvemos. Entonces hablamos del ámbito espiritual, ¿verdad? Del ámbito, o lo llamamos mundo, o lo llamamos dimensiones, ¿no? Espiritual, material y social. Y el mental, que es este mismo, ¿no? Por eso hablamos de sepa vivir en 4D, 4 dimensiones. Entonces lo espiritual hablamos de que es una dimensión, no una función, ¿no? Cuando yo me conecto con lo espiritual, me conecto o desde la emoción, o del pensamiento, o de la acción. Pero es un ámbito que no es parte de mis propias funciones, sino que es un ámbito que existe, independiente pues, de mi actitud, de mi esencia. ¿Sí? Fíjense que parte del problema actual, yo creo que es un problema que venimos arrastrando todo un siglo, ¿no? Porque el asunto fue que a comienzos o a finales del siglo XIX había mucha seguridad en cuanto al conocimiento. De hecho, que era lo que predominaba, positivismo, ¿no? Yo recuerdo, tuve también la oportunidad de hurgar el libro de Claude Bernard, donde él funda la medicina experimental, ¿no? Se le reconoce como el padre de la medicina experimental. Claude Bernard dice, esto es 1853, dice, es cuestión de tiempo para que conozcamos el mecanismo de todas las enfermedades y tengamos solución para todas las enfermedades. Es cuestión de pocos años. Sí. ¿Por qué? Porque él acababa de hacer grandes descubrimientos en cuanto a la fisiología del cuerpo humano. Entonces, ese impacto de descubrir, y todo bien organizadito dentro de las leyes de Newton, las leyes de la química, toda esa serie de cosas, nos estaba dando que el hombre estaba ya dominando el mundo. Eso se estrella con el electromagnetismo, ¿no? Digamos, el descubrir qué es la electricidad, el descubrir qué eran los rayos, el descubrir qué eran todos esos fenómenos inexplicables, que además violentan todo el edificio de la física, ¿no? Entonces entra una gran incertidumbre de la que todavía no hemos terminado de salir, ¿no? En el sentido de que creíamos que teníamos a Dios agarrado por la chiva y se nos escapó. Sí. Y entonces, bueno, a lo mejor yo digo que una de las consecuencias de todo eso ha sido el posmodernismo, ¿no?
este desastre donde lo único que vale es el dólar, ¿no? O sea, socialmente y las ambiciones de las personas, pues, o sea, la verdad es el dólar. Lo demás, pues, se ha cuestionado, ¿no? Por ejemplo, el Papa hoy en día opina y la gente lo mira y, opinó el argentino. Y ya, ¿no? El Papa opinaba en el siglo XIX y era palabra sagrada, ¿no? Por lo menos para los que estaban bajo la égida del catolicismo, ¿no? Pero así en todas las religiones, ¿no? Y los que seguían la ciencia, la religión era la ciencia. Entonces tenían una confianza ciega y las definiciones eran muy claras y muy tajantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando creo que Friedman, que propone el operacionalismo, que es definir inequívocamente las cosas desde el punto de vista empírico, ¿no? Entonces eso crea una gran confianza. Pero hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de cosas, bueno, entonces inteligencia y talento es lo mismo. ¿Y qué viene a ser la memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, Fuster, por ejemplo, que es uno de los grandes investigadores en neurociencia en la actualidad, dice todo es memoria. ¿Cómo que la memoria, la inteligencia es memoria, ¿no? La emoción es memoria, o sea, él dice todo es memoria. ¿Y qué es memoria? Precisamente ese aprendizaje que está en circuitos complejísimos viajando por todo el cerebro, ¿no? Entonces, ese espíritu de época lo ha impregnado todo, ¿no? Entonces, definir es todo un trabajo que forma parte de diseñar modelos que nos sean útiles para la práctica, ¿no? Entonces, tenemos que también introducir definiciones, ¿no? Dentro de ese mismo pensar sistémicamente, ¿no? Pero a veces no damos con definiciones inequívocas, ¿no? Pero sí podríamos decir, bueno, podemos identificar esas funciones, ¿no? Función cognitiva cuando pensamos, cuando razonamos, es decir, cuando introducimos ideas, conceptos, estudiamos propiedades, conectamos los elementos. Es una actividad